Bueno, imagínate por un momento la firma de un contrato laboral, pero, o sea, no uno cualquiera. Vale. Este documento no dicta unas horas de trabajo normales ni unas normas de vestuario. Exige directamente que quienes lo firmen envejezcan prematuramente. Madre mía. Sí, sí, exige que entreguen su propia casa. Y estipula con una claridad que es francamente aterradora que si alguien se queja o intenta formar un grupo paralelo, pues se va a enfrentar a una oscuridad superior a sus fuerzas. O sea, suena totalmente al guión de una película distópica, sobre corporaciones extremas, o a una novela de ciencia ficción oscura. Exacto, pero es que no hay nada de ficción en esto. Hoy en nuestra nueva inmersión a fondo vamos a diseccionar un documento histórico real. Está fechado el 9 de julio de 1944 y se conoce como Cátedra del Verbo Divino. Que, a ver, es un texto que a simple vista parece hablar puramente del espíritu, ¿no? De deidades, de valles celestiales y todo eso. Ujú. Pero que cuando rascas un poquitín la superficie, lo que te revela es una maquinaria organizativa implacable. Tiene muchísima miga. Y esa es precisamente la misión que tenemos hoy. Vamos a analizar la anatomía del liderazgo, las dinámicas internas que cohesionan a estas comunidades devotas y, sobre todo, el inmenso coste humano que conllevan. Totalmente. Pero a ver, antes de arrancar, quiero dejar algo meridianamente claro para quienes nos escuchan. Nuestro análisis hoy es absolutamente imparcial. Eso es. No estamos aquí para respaldar, ni para validar, ni tampoco para juzgar las creencias que expone este texto. Nuestra labor es diseccionarlo para entender su retórica. Queremos ver cómo estructura la lealtad y cómo maneja el miedo colectivo. Porque además fíjate que aunque el vocabulario sea súper religioso, los problemas que aborda, el agotamiento crónico, el pánico a una rebelión interna, esa necesidad de un líder que ponga orden, pues son dinámicas que operan hoy mismo. Claro. Las vemos en empresas, en partidos políticos, en movimientos sociales actuales. Es que abordar este tipo de fuentes históricas, el verdadero tesoro intelectual, no es ponernos a debatir la teología de la época. ¿Qué va, qué va? El valor está en observar los engranajes psicológicos, ¿no? Cómo se comunican esas ideas para que un grupo de personas decida voluntariamente someter su voluntad a una estructura central. Y fíjate que el texto arranca sin ningún rodeo. O sea, establece un terreno de juego donde la insubordinación tiene un precio altísimo. Ya te digo, usa unas advertencias durísimas, unos ayes que, vamos, resuenan casi como sentencias judiciales, pero disfrazadas de profecía. Exacto. Lanza una advertencia muy específica contra aquel que, cito textualmente, levante la voz sin reverencia espiritual. Uf, tela. Pero el castigo más severo, o sea, la verdadera línea roja, se reserva para quien intente llevarse seguidores. Sí, sí, castiga a quien reúna una multitud, disgregándose de los suyos para alzarse contra los componentes. La amenaza es casi poética, pero brutal a la vez. Totalmente. Promete a esos rebeldes que van a encontrar en su sendero una oscuridad superior a sus fuerzas, que no van a poder sostenerse y que sufrirán. Vamos a desgranar esto porque me parece fascinante. A ver, es que ese lenguaje no es casual en absoluto. El uso de la interjección «hay» funciona como un anclaje emocional clásico en la retórica de advertencia. Establece un miedo reverencial tremendo. Ajá. Pero lo que resulta verdaderamente revelador es hacia quién va dirigido ese miedo. Exacto, es que no va dirigido al mundo exterior. O sea, esto me recuerda inevitablemente a un fundador de una startup tecnológica redactando una cláusula de no competencia pero draconiana para sus ingenieros clave, ¿sabes? Sí, sí, tal cual. El mensaje subyacente es como, a ver, podéis estar aquí, pero si os marcháis, si os lleváis a los clientes o al talento, va a haber consecuencias devastadoras. Claro, el pánico que transpira el documento no es a los herejes de fuera, es a la división interna, al cisma. Pero espera, ¿no estamos siendo a lo mejor un poco cínicos al leer esto con ojos de recursos humanos modernos? Bueno, O sea, alguien en la audiencia podría argumentar que el miedo al cisma no es manipulación, sino una simple medida de supervivencia para un grupo vulnerable en la década de los 40. ya. ¿Por qué deberíamos verlo como una herramienta de control y no como mero instinto de conservación? A ver, es una objeción muy válida. Sin embargo, el instinto de conservación y el control organizativo suelen ser las dos caras de la misma moneda. Vale. Los movimientos de cualquier índole saben perfectamente que un ataque frontal desde el exterior suele generar muchísima cohesión. O sea, cuando hay un enemigo externo claro, el grupo cierra filas. Se unen contra el enemigo común, claro. Exacto. Pero la fragmentación interna es súper tóxica, porque erosiona la legitimidad.
Si alguien desde dentro, que conoce los códigos, que domina la doctrina y que tiene relaciones personales con los demás miembros, se levanta y dice, oye, yo tengo una visión mejor. Buf, eso lo rompe todo. Claro, crea una crisis de autoridad insalvable. A esto es a lo que el texto llama más adelante el temido torbellino. Un torbellino que básicamente arrasa con la narrativa oficial. Precisamente. Y para neutralizar ese torbellino, el texto no solo usa la amenaza de la oscuridad, que ya es bastante, sino que despliega una recompensa hipervisual. Ah, sí. Promete que quienes caminen con armonía y fraternidad avanzarán hacia el Valle de las Almas, que lo pintan como un lugar de reunión idílico. Eso es. Pero aquí es donde entra la verdadera ingeniería social, porque introduce metáforas agrarias combinadas con una burocracia extremadamente rígida. Sí, es verdad. Menciona multitudes de labriegos que van a cultivar y recoger cosecha en tierras fecundas. O sea, transmite una sensación de trabajo humilde, súper colectivo y muy arraigado en la tierra. Que apela a valores tradicionales puros. Claro. Pero fijémonos en el contraste. Al mismo tiempo que ensalza al humilde labriego, el documento estipula que los llamados portavoces oficiales solo van a poder hablar cuando la autoridad lo ordene. Tela. Y exclusivamente tras haber sido nombrados y ordenados en un lugar físico e institucional muy concreto, que llaman el recinto la fe. Es decir, te otorgan un título súper poético y un propósito noble, ¿no? Ser un labrador en el campo espiritual. Pero al mismo tiempo te despojan de cualquier autonomía operativa real. Exactamente. Si un miembro quiere tener voz o representar al grupo, no puede simplemente inspirarse y ponerse a hablar. Tiene que pasar por el embudo institucional del recinto la fe por narices. No existen los atajos carismáticos aquí. Lo que hace el texto es centralizar el carisma por completo. Todo está diseñado milimétricamente para fomentar una dependencia absoluta de la estructura oficial. Ya veo. La metáfora del campo sirve para romantizar el esfuerzo y la obediencia de la base. Y mientras tanto, las reglas del recinto aseguran que nadie de esa base pueda autoproclamarse líder. Es un sistema cerrado perfecto para anular cualquier brote de liderazgo independiente. O sea, antes siquiera de que tome forma. Eso es. Claro, esa burocracia aplastante funciona sobre el papel, desde luego. Pero para que una lealtad tan férrea cale de verdad en el cerebro humano, las reglas abstractas no te sirven. No, se quedan cortas. Un manual normativo, por muy poético que lo hagas, no inspira devoción. Para que un movimiento solidifique esa lealtad de verdad, necesita un rostro. Un mártir vivo al que todos puedan mirar, ¿no? Alguien que encarne ese nivel de sumisión sin fisuras. Y ese es justo el punto de inflexión del documento. Es el momento en el que abandona las grandes multitudes y las instituciones abstractas para enfocar el reflector sobre un individuo súper concreto. Sí, y aquí es donde se pone realmente interesante y francamente bastante perturbador. Nos presenta a una persona de carne y hueso, Evaristo, al que denomina el escogido. Ujú. De pronto el texto exige a toda la congregación que tome el ejemplo de Evaristo. Le llaman un ejemplo de perseverancia, amor, sencillez, humildad, renunciación y sacrificio. Y ojo, porque los detalles de este sacrificio no dejan espacio a la imaginación. Nada. Las descripciones sobre su estado físico y material son exhaustivas y muy crudas. Devastadoras, diría yo. O sea, la fuente indica textualmente que Evaristo ha envejecido prematuramente por amor a la obra, Fíjate. que pasa las madrugadas en vela sin pegar ojo, estudiando y analizando, bebiendo lo que llaman el cáliz de la comprensión profunda. Ya. Es un hombre tan entregado que carece absolutamente de bienes. El documento subraya que no tiene siquiera un techo propio para decirle a su maestro, oye, esta es mi casa. Es muy fuerte. Y sin embargo, desprovisto de todo sustento y descanso, se dedica incesantemente a sanar a los enfermos y a entregar atención, el pan, la caricia y la salud a quienes acuden a él. Representa la figura arquetípica del mártir compasivo, o sea, el individuo que se consume a sí mismo como un recurso, como combustible puro para calentar y guiar al resto de la comunidad. Pero parémonos a analizar esto desde la óptica del comportamiento humano, porque esto tiene tela. Lo que se describe aquí no es solo la abnegación de un líder, es la anatomía clínica del síndrome del trabajador quemado, el burnout en su máxima expresión. Totalmente.
Estamos ante un ser humano que ha perdido su juventud, su salud física y su seguridad patrimonial debido a un trabajo continuo y a las exigencias que son insaciables por parte de su comunidad. Claro, es que es constante. Y lo alarmante es que el texto no solo lo describe con pena, es que lo establece como el estándar a seguir. Exige que el resto de los miembros lleguen con una cosecha parecida a la del varón. Sí, se lo piden a todos. Así que te tengo que preguntar, ¿cómo demonios puede una organización aspirar a la longevidad si su modelo de éxito implica que sus líderes envejezcan antes de tiempo y vivan en la indigencia extrema? Parece un diseño abocado al colapso absoluto. A ver, esa es la paradoja central de los grupos que exigen un nivel de compromiso tan extremo. A primera vista parece insostenible, claro. Es que lo es. Pero, desde la psicología social, cohesionar a los miembros mediante esta idealización del sacrificio extremo es una herramienta de retención increíblemente poderosa. Actúa como un filtro implacable y, sobre todo, activa lo que conocemos como la disonancia cognitiva. Vale. ¿Y cómo funciona exactamente ese mecanismo en este contexto en particular? Pues mira, cuando el listón de la devoción implica la autodestrucción física o una renuncia material tan severa, las personas que asumen ese sacrificio invierten demasiado de sí mismas. ¿Ya? Si tú pierdes horas de sueño crónicamente, renuncias a tener propiedades y encima deterioras tu salud por un movimiento, tu cerebro necesita justificar ese sufrimiento como sea. Claro, para no volverte loco. Exacto. La mente humana no soporta la idea de haber sufrido en vano. Por lo tanto, el individuo se convence a sí mismo de que la causa tiene que ser la verdad absoluta. El dolor mismo se convierte en la prueba empírica de lo importante que es la misión. O sea, es la aplicación psicológica de la falacia del coste hundido, pero sobre tu propia biología y tu bienestar. Lo has clavado. Es exactamente eso. Madre mía, o sea, entiendo que si admitieran que la organización tiene fallos, tendrían que enfrentarse al hecho aterrador de que han tirado su juventud y su hogar por nada. Claro. El sacrificio apunta a la fe porque, francamente, la alternativa psicológica es demasiado dolorosa de asumir. Totalmente. Sin embargo, hay un giro en el propio documento que revela una conciencia sorprendente sobre la fragilidad de este sistema. ¿Ah, sí? Sí. La voz divina que narra el texto se dirige de pronto a la multitud y muestra un temor genuino por el destino de este líder. Les lanza una pregunta directa sobre Evaristo. Les dice, y cito, ¿qué vais a hacer de él? ¿Cómo me lo vais a entregar cuando yo llame a su espíritu? ¿Acaso desgarrado por aquellos a quienes ofrendó su existencia humana, a quienes entregó el pan, la caricia y la salud? Es que la lección de la palabra desgarrado aporta un matiz oscurísimo. Ya te digo. Evoca una imagen casi caníbal, ¿no? De una masa consumiendo a una persona, pieza a pieza. Y fíjate que encierra una ironía profunda que desarma por completo la narrativa inicial. Al principio hablábamos de que el gran temor de la organización era el torbellino, el rebelde que intenta llevarse a los componentes. Sí. Pero aquí el texto admite que la mayor amenaza física y real para este líder compasivo no son los disidentes, ni los enemigos externos. No me digas que son sus propios seguidores leales. Son los devotos insaciables. ¡Guau! Es una confesión asombrosa de leer en un texto así. Lo es. El documento reconoce implícitamente que una comunidad estructurada en torno a la demanda constante del pan, la caricia y la salud va a terminar fagocitando a sus propios guías. ¿Lógico? Los seguidores, en su necesidad infinita de consuelo y de respuestas, devorarán literalmente los recursos vitales del líder hasta dejarlo completamente vacío. Nos muestra esa toxicidad intrínseca que surge en cualquier dinámica de dependencia absoluta. Me da igual si es espiritual, corporativa o emocional. Claro, es que la masa no tiene fondo. Si tú pones a un individuo a proveer sanación y pan sin límites y encima lo ensalzas por no dormir, pues la masa simplemente va a seguir exigiendo hasta que esa persona se quiebre. No pararán. Y es justo en este punto de tensión máxima, ante la posibilidad real de que la comunidad acabe consumiendo y desgarrando a su propio guía, cuando la narrativa de repente da un vuelco. Sí. La autoridad superior se da cuenta de que el grupo no puede sostenerse solo con el sacrificio de Evaristo. Necesita intervenir para evitar el colapso total. Una intervención superteatral, además, diseñada para reestructurar el poder y aliviar esa presión que ya era insostenible. Sí. De pronto la entidad divina toma el control absoluto del recinto. Vuelve a mencionar esos torbellinos, exigiendo que no azoten el lugar, y rechaza explícitamente que la purificación y la justicia se ciernan sobre ellos. Ajá.
Ajá. Lo único que demanda es, en sus palabras, paz, armonía y buen cumplimiento. Pero lo fascinante aquí es la mecánica de cómo se consolida este nuevo orden. Se organiza un momento totalmente interactivo con la multitud. Sí, sí. La voz suprema anuncia que establecerá fechas para presentarse entre ellos y les lanza una pregunta directa a la cara. ¿Cómo queréis que me presente? ¿Como padre o como juez? Y el resultado de esa pregunta es el cierre perfecto del sistema de lealtad. Es que el propio texto narra la reacción popular. Dice, como padre, dice vuestro corazón. Y la voz insiste, ¿como maestro o como juez? A lo que el pueblo responde al unísono, como maestro. Increíble. Tras esta aclamación aparente, la autoridad acepta presentarse como padre y maestro, prometiendo traer luz para los que duermen y prodigios. Pero ojo, que no se detiene en lo etéreo. Exacto. Promete el pan de cada día, la salud para los enfermos y lo que llama las llaves del trabajo. Aquí hay muchísima miga. Desde la óptica del comportamiento, ¿qué está ocurriendo realmente cuando la multitud grita que prefiere a un padre frente a un juez? Pues mira, estamos presenciando la creación de la ilusión de elección. Es un mecanismo cognitivo brillante, que muchas veces se conoce como la elección de Hobson o una falsa dicotomía. Ajá. Al obligar a la multitud a verbalizar la respuesta, al hacerles gritar padre, la autoridad logra que el cerebro de los propios seguidores racionalice su sumisión. ¿Quieres decir que, al elegir ellos, se sientan responsables del resultado? Completamente. El ser humano proteja de manera súper feroz las decisiones que cree haber tomado de forma autónoma. Si un líder entra por la puerta y simplemente impone un régimen paternalista estricto desde arriba, la reacción natural del grupo va a ser la resistencia o el escepticismo. Claro, te rebelas porque te lo imponen. Exacto. Pero si ese mismo líder te perfila una alternativa aterradora, o sea, la figura implacable y punitiva del juez, que trae purificación, Buf, sí. y luego permite que el grupo casi le suplique por la versión paternalista y benévola, pues la dinámica cambia por completo. Ya no es una dictadura impuesta. Ya. Es un liderazgo protector, que el propio pueblo ha rogado tener. Tu propia mente te convence de que, oye, obedecer fue una idea tuya para salvarte del juez. Es maquiavélico. Nadie en su sano juicio, asustado y necesitado, elegiría enfrentarse a una purificación judicial cuando la otra opción es un padre benévolo que encima viene cargado de beneficios materiales. Eso es. Porque ese es el otro aspecto crucial que me llama un montón la atención. Las promesas finales aterrizan de lleno en el barro de lo cotidiano. En 1944, o sea, plena posguerra, la garantía no es solo espiritual. Prometen la salud física y las llaves del trabajo. Y ese pequeño detalle material es la clave de bóveda que sostiene a toda la organización, fíjate. ¿Tú crees? Sí, sí. El texto exige a través del ejemplo de Evaristo un nivel de sacrificio y de privación que bordea lo inhumano. La inmensa mayoría de las personas comunes, tú y yo, simplemente nos romperíamos bajo ese nivel de exigencia. Totalmente. Por tanto, para evitar deserciones masivas, la figura suprema interviene como la gran proveedora universal. Proveedora no solo de consuelo espiritual, sino de supervivencia pura y dura. O sea que atan el sustento material directamente a la lealtad estructural. Exacto. En tiempos de muchísima incertidumbre o crisis económica, asegurar el pan, la cura de enfermedades y el acceso al trabajo es el mayor acto de control posible. Convierten a la comunidad en un ecosistema cerrado del que no puede salir. Ya veo. No se retiene a los miembros únicamente mediante el miedo al cisma o con esa presión psicológica del mártir que veíamos. Se les retiene convirtiendo a la organización en la única fuente viable de supervivencia económica y física para el individuo. Las necesidades básicas quedan irremediablemente ligadas a la obediencia. O sea, se erigen como el único barco en medio de la tormenta. Si alguien salta por la borda, pues se enfrenta a la ruina y a esa oscuridad de la que hablábamos al principio del programa. Exactamente. Pero si esa persona se queda callada, no levanta la voz, cultiva su parcela como un buen labriego y pasa por el aro del recinto institucional, entonces el padre le garantiza salud, trabajo y pan. Es un contrato que está sellado a cal y canto sobre las necesidades más profundas y vulnerables del ser humano. Así es. La verdad es que vale la pena mirar hacia atrás y recapitular un poco el recorrido que hemos hecho hoy a través de este documento. Me parece bien. Hemos comenzado explorando cómo se blinda una comunidad ante el mayor de sus miedos, que es el cisma, imponiéndonos castigos severos y centralizando cualquier atisbo de liderazgo en una burocracia súper rígida para frenar los dichosos torbellinos. Sí.
De ahí hemos descendido al núcleo emocional, viendo la figura de Evaristo, un retrato perturbador del líder consumido, envejecido y al borde de ser desgarrado por las demandas de sus propios seguidores, todo utilizado como el estándar de sacrificio mediante la falacia del coste hundido. Eso es. Y finalmente hemos presenciado el clímax organizativo, ese pacto donde la autoridad superior rescata al grupo del colapso, pero ofreciendo estabilidad material, pan y trabajo, todo ello camuflado bajo la magistral ilusión de una libre elección. Es que este análisis textual demuestra por qué es tan vital mirar la historia no como una colección de fechas que están ahí estáticas, sino como un reflejo continuo del comportamiento humano. Claro. Aunque el envoltorio de este texto de 1944 hable de deidades y valles espirituales, la mecánica subyacente sigue plenamente operativa hoy en día. Tristemente sí. Esa dinámica de exigir un compromiso personal casi destructivo, mientras la cúpula promete protección absoluta frente a un exterior que pintan hostil y castiga severamente la disidencia, bueno, es la maquinaria básica de múltiples estructuras actuales. Sí, sí, desde luego. La observamos en la formación de sectas contemporáneas, por supuesto, pero es que también resuena en ciertas culturas corporativas de alto rendimiento, de esas que glorifican el trabajar hasta el agotamiento extremo a cambio de pertenecer a una especie de familia empresarial de élite. Madre mía, la de veces que hemos visto eso. O en el liderazgo político polarizado moderno, fíjate, donde la figura de autoridad se presenta como el único protector frente al caos, convirtiendo cualquier crítica interna en una traición imperdonable. Es que los ingredientes del control y la cohesión humana rara vez cambian, ¿verdad? Únicamente adaptan su lenguaje a la época que toca. Así es. Al final, todo esto nos obliga a mirar con mucha lupa a los sistemas a los que pertenecemos y preguntarnos qué clase de contratos invisibles estamos firmando día a día con las organizaciones que, de una forma u otra, lideran nuestras vidas. Una pregunta importantísima. Y hablando de esos contratos invisibles, para cerrar la inversión de hoy, me gustaría dejar una idea flotando en la mente de quienes nos escuchan al otro lado. Hemos comenzado comparando este texto con normativas corporativas, buscando un poco la lógica del orden. Sí. Pero tras contemplar el trágico destino de Evaristo, me surgió una inquietud muchísimo más sombría para darle vueltas. Si para que una comunidad entera viva en perfecta armonía y para que la masa de seguidores reciba cómodamente el pan, la salud y la caricia, se requiere invariablemente que sus organizadores más devotos vivan en la absoluta pobreza, que renuncien al sueño y que envejezcan de forma prematura, Ajá. es posible que el paraíso colectivo y armónico que todas las sociedades anhelan esté, por definición y en secreto, construido siempre sobre el desgaste extremo y la inevitable destrucción de sus miembros más fieles. Ahí lo dejas. Es un pensamiento para reflexionar y darle unas cuantas vueltas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión a fondo y hasta la próxima.